Revelado, el hombre que Dios transformó en milagro. La historia sagrada oculta de redención y fe. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, cuando el pueblo clamaba a Dios por liberación, en la ciudad de Jericó, un hombre ciego y marginado conocía el peso de la oscuridad. Este hombre, Bartimeo, hijo de Timeo, se sentaba al borde del camino, cubierto con una simple capa que simbolizaba su pobreza y su sufrimiento. La multitud se agolpaba en las calles, hablando de un maestro que sanaba a los enfermos y traía esperanza a los desamparados. Oh, cuán lejos se sentía Bartimeo de esa vida. Su ceguera lo había convertido en un símbolo viviente del sufrimiento humano, la desesperanza y la marginación en una sociedad que apenas miraba a los que vivían en la penumbra. Mientras el bullicio aumentaba con el rumor de la llegada de Jesús de Nazaret, Bartimeo, sintiendo que el destino tocaba a su puerta, comenzó a clamar con todas sus fuerzas. «Hijo de David, ten misericordia de mí». Resonó su voz, quebrando el ruido de la multitud. Algunos lo reprendieron, lo empujaron a seguir su camino, pero él, en su intensa fe, no cejó. Su clamor se hizo más fuerte. «Hijo de David, ten misericordia de mí». Fue entonces, en ese momento de desesperación, que Jesús se detuvo. En medio del jolgorio desbordante, una calma sobrenatural se instaló. La multitud, ahora silenciosa, observó cómo el maestro, con un solo gesto, convocó al ciego. Bartimeo, en cada latido de su corazón, sintió el ardor esperanzador de la fe, despojándose de su capa, un acto de liberación de su antigua vida, y se acercó al maestro. «¿Qué quieres que te haga?», preguntó Jesús, su voz resonando con dulce compasión. La respuesta de Bartimeo fue clara y decidida. «Señor, que recobre la vista». En ese momento, el cielo se entreabrió, y la luz, que nunca había conocido, estaba a punto de entrar en su vida. Jesús, con autoridad divina, declaró: «Vete, tu fe te ha salvado». En un instante, la oscuridad se desvaneció y los ojos de Bartimeo se abrieron. Por primera vez, la luz penetró en su ser, llenándolo de colores vivos, la belleza del mundo que lo rodeaba y, sobre todo, el rostro lleno de amor de Jesús. Bartimeo no solo había recuperado la vista física, había encontrado una nueva vida, una vida iluminada por la fe y el amor. Mientras seguía a Jesús, su historia permanecía marcada en el corazón de aquellos que fueron testigos de este milagro. El eco de su grito de desesperación se había transformado en un himno de salvación. Pero la pregunta que resonaba en el aire era: ¿qué haría Bartimeo ahora que veía? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe. Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La luz divina había descifrado el misterio de su vida, y Bartimeo se adentró en un nuevo camino de entrega, testimonio y fe. Mientras la multitud se dispersaba, el eco de su transformación iluminaba el horizonte de la esperanza. ¿Qué planes tendría Dios para Bartimeo ahora que había visto? Su historia apenas comenzaba, y el viaje de la fe lo esperaba con brazos abiertos. La multitud se había dispersado, dejando atrás el murmullo de asombro y la posibilidad de un nuevo amanecer. Bartimeo, sintiendo el cálido roce del sol en su rostro restaurado,
contempló el horizonte con una mezcla de temor y esperanza. Su corazón palpitaba con la emoción de lo desconocido. ¿Qué haría ahora que veía? Mientras caminaba tras de Jesús, las palabras del Maestro resonaban en su mente: «Tu fe te ha salvado». Nunca había imaginado que la luz podría convertirse en su compañera, y ahora una nueva galaxia de colores, formas y vida se desplegaba ante él como un lienzo divino. Veía las flores del campo danzando con la brisa, los rostros de aquellos que nunca había conocido, y la majestad del entorno que una vez había sido solo un eco en su memoria. Bartimeo se encontró en medio de un mundo vibrante y lleno de posibilidades, y al mismo tiempo una relevante verdad comenzaba a tomar forma en su corazón. No sería suficiente solo ver, sabía que había una misión escondida en su milagro, un propósito divino que se extendía más allá de su sanación personal. Se sentía llamado a ser un testigo de la gloria de Dios y la maravilla del amor a través de su propia transformación. Mientras seguía a Jesús, observó cómo el Maestro realizaba milagros en otros. El poder del Altísimo se manifestaba en cada toque sanador y cada palabra consoladora. Bartimeo se dio cuenta de que no solo había recuperado su vista, sino que también había sido llamado a ser un instrumento de la gracia divina. Así, cuando Jesús sanó a un leproso y liberó a una mujer poseída, la fe de Bartimeo creció, desbordándose en su ser como un torrente de agradecimiento. «Si tú, Señor, has hecho esto por mí, ¿cuánto más podrías hacer por otros?», meditaba mientras promovía su fe entre aquellos que aún estaban atrapados en la oscuridad. Su rostro iluminado y su testimonio de vida se convirtieron en faros de esperanza en Jericó, una ciudad que estaba empezando a escuchar la profundidad de las maravillas que el Hijo de Dios había traído. Pero como las olas del mar que se levantan y caen, la vida traía consigo desafíos. Pronto, Bartimeo escuchó rumores de conspiraciones alrededor de Jesús, la obra del fariseísmo que comenzaba a crecer a un lado del camino. El eco de la fe también traía consigo la sombra de la oposición. Mientras hablaba a las multitudes, no solo compartía su alegría y esperanza, sabía que al hacerlo se entraba en el campo de batalla espiritual. Una noche, en la plenitud de la oscuridad, se susurraron rumores sobre un consejo que se arma contra Jesús. La tensión se palpaba en el aire, y la incertidumbre comenzaba a envolver a los seguidores del Maestro. ¿Qué pasará cuando las autoridades escuchen de sus milagros? ¿Qué destino aguarda a los que lo siguen? En medio de sus pensamientos, Bartimeo se detuvo. ¿Qué es más poderoso?, se preguntó, ¿la fe que transforma o el miedo que paraliza? En su pecho latía la verdad salvadora. Caminaremos hacia la luz hasta el final, hasta que el propósito de Dios se revele en su plenitud. Así, con cada paso que daba, sabía que su historia era solo un eco en el vasto plan soberano de su Creador. Mientras los cielos se oscurecían sobre la tierra, un nuevo dilema surgía. ¿Estaría dispuesto a ir más allá, a enfrentarse a la adversidad y luchar por la verdad del reino? La vida de Bartimeo era el puente entre la oscuridad y la luz, y el eco de sus pasos resonaba en el propósito de una revelación mayor que aún estaba por venir. Con el deseo ardiente de ser un testigo del poder de Dios, Bartimeo se adentró en lo más profundo de su nuevo camino. Tras los pasos de Jesús, sintió que cada palabra del Maestro atravesaba su ser como flechas de luz. La multitud vibraba con el eco de lo sobrenatural, pero en el corazón de Bartimeo había un temor silencioso. ¿Y si mi voz no se alza lo suficiente para contrarrestar el murmullo oscuro que amenaza con callar nuestra esperanza?, pensó, mientras miraba a su alrededor y observaba las expresiones de sus conciudadanos. Sin embargo, conforme se acercaban a Jerusalén, los rumores de la conspiración se tornaron más inquietantes.
Los fariseos y sacerdotes, en su búsqueda por desmantelar la fe que Jesús estaba encendiendo entre el pueblo, encontraron cada vez más aliados entre las autoridades. Era como si la oscuridad tramara un velo sobre la luz, y la inquietud cernía sobre cada alma que esperaba un futuro transformado. Si el mundo se levanta contra nosotros, ¿cómo podremos sostenernos?, preguntó una mujer del grupo, herida por la duda. Bartimeo sintió el peso de ese lamento en su corazón y respondió con firmeza: «Aquel que me dio la vista me ha llamado a ser un testigo. No puedo permitir que la sombra del miedo apague mi fe». Sus palabras resonaron en los corazones de los presentes, y en un momento se sintió como si fueran todos uno, un pueblo hecho de fe, esperando la revelación de lo divino. Mientras Jesús se detenía para hablar con aquellos que se acercaban, Bartimeo se sentó en la tierra, recordando el tiempo en que había estado a la intemperie, llamando a Jesús en la oscuridad. Su voz se convirtió en un canto de alabanza, mientras evocaba la memoria de su milagro. «Bendito sea el Rey que viene en el nombre del Señor. Su luz ha iluminado mi oscuridad». Las palabras brotaron de su corazón, y en ese momento el temor que antes le oprimía comenzó a disolverse entre los ecos de su agradecimiento. No obstante, el susurro de los fariseos llegó a sus oídos. «Ese al que llamáis rey es un blasfemo», decían. Bartimeo sintió la tensión y el peligro inminente, y comprendió que su testimonio era más que una simple proclamación de fe. Era un acto de valentía crucial en un tiempo de oscuridad. Aquellos que traían consigo la sombra de la ley podrían convertirse en sus enemigos, atraídos como una tormenta sobre el horizonte. Una noche, mientras el grupo se reunía en la casa de un amigo cercano, Bartimeo se dio cuenta de que el tiempo se estaba acabando. «Si acaso esta es una prueba de lo que la fe puede hacer, entonces debemos prepararnos», comenzó a declarar, su voz creciente en pasión. «El camino hacia la luz está alineado con desafíos, pero recordemos, fue la fe la que movió montañas, y así también lo hará en nuestros corazones». «¿Qué diremos a quienes se levantan contra nosotros?», interpeló un joven que había escuchado las conversaciones dispersas entre los líderes religiosos. Bartimeo contempló la pregunta con atención, y en ese momento de quietud espiritual, un versículo antiguo surgió en su mente: «Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?». Romanos 8:31. Una vez más, la oscuridad había tendido su manto sobre la luz, pero Bartimeo comprendió que en su corazón ardía la promesa de una victoria mucho mayor. Caminando con determinación hacia un futuro incierto, los seguidores de Jesús compartían energía colectiva, construyendo una red de fe que comenzaba a tejerse en oración. Sin embargo, mientras se preparaban para enfrentar lo que vendría, Bartimeo supo que era un viaje más allá de lo visible. Una revelación lo sorprendió cuando recordó las palabras antiguas de los profetas, anunciando el sufrimiento del siervo de Dios. Entonces, un escalofrío recorrió su espalda y se preguntó: ¿y si en nuestro sacrificio se encuentra el plano soberano de Dios que prepara el camino para la redención? Con la noche cerrándose en su alrededor, la oscuridad no solo simbolizaba el desafío que enfrentaban, también representaba la oportunidad de ser testigos del cumplimiento de la profecía. El plan de Dios se acercaba en la penumbra, y Bartimeo, sintiendo la urgencia de ese momento, se sintió llamado a prepararse. Las puertas del futuro, expuestas ante él, comenzaban a entreabrirse, mostrando que más allá de su intervención en su vida había un propósito que pronto se revelaría. Una resurrección de esperanza a través del sacrificio. ¿Acaso entendía lo que esto significaba? De repente, la historia que una vez había sido solo suya se vio imbuida de una verdad colectiva que resplandecería en el mundo. La pregunta ahora era:
¿Estaría preparado para lo que estaba por venir? Mientras la luna brillaba en el firmamento, un nuevo destino aguardaba en lo alto de la colina de Jerusalén, un destino que resonaría a través de los siglos, recordando a todos la maravillosa obra de la redención. Las sombras de Jerusalén comenzaron a alargarse, y el aire estaba cargado de una anticipación ominosa. Bartimeo, su corazón palpitante, sintió que cada paso que daba hacia la ciudad sagrada resonaba con los ecos de las profecías. «Estamos a punto de presenciar algo que jamás hemos visto», pensó, mientras sus pensamientos giraban en torno a las revelaciones que parecían agazaparse en el silencio. La multitud se agrupaba en torno a Jesús, quienes con cada milagro realizado eran atraídos más y más hacia este hombre que desafiaba las leyes de la naturaleza y de la religión. No obstante, la incertidumbre crecía en el alma de Bartimeo. En su corazón un dilema urgente se formaba. ¿Qué hará el maestro frente a los que conspiran contra él? Esa noche se reunieron en un aposento elegido cuidadosamente, donde el peso del peligro se podía palpar en el aire, como una nube oscura que amenazaba con estallar. Mientras el grupo oraba, unos murmullos cautelosos penetraron en su pequeña reunión. Se hablaba de la búsqueda activa de los fariseos por capturar a Jesús, una persecución que se volvía más desesperada a medida que las fiestas se acercaban. «¿Acaso no se dan cuenta?», murmuró uno de los hombres. «La verdad es más poderosa que el engaño». Pero la esperanza parecía desvanecerse ante la realidad de la inminente crisis. Bartimeo sintió que las dudas minaban la fe de algunos. Entonces, sintiéndose llamado a ser la voz de la fe, se levantó y dijo: «Hermanos y hermanas, recordemos las palabras de nuestro Dios. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». Salmos 23:4. Su voz resonó con una fuerza renovada, como un faro que desafiaba la noche oscura. Nos han llamado a ser luz en medio de la oscuridad. Y aunque el enemigo se levante, nuestra esperanza no puede ser apagada. Al terminar su declaración, sintió una chispa de valiente determinación en los corazones de aquellos que le escuchaban. Miradas de recogimiento y unidad comenzaron a cruzarse, como si la llama del Espíritu se reavivara en cada uno de los presentes. Pero en el fondo de su ser, Bartimeo sabía que ese acto de fe podría requerir más de lo que estaban dispuestos a dar. ¿Estaban preparados para la prueba que se avecinaba? Esa misma noche, mientras la luna llenaba el cielo de luz plateada, alguien irrumpió en la habitación, trayendo noticias electrizantes. «Ha llegado el tiempo», exclamó, casi fuera de aliento. «Jesús quiere preparar nuestros corazones antes de lo que está por venir, antes de que el sacrificio sea hecho». Con cada palabra, un escalofrío atravesó el grupo. Bartimeo se encontró contemplando lo que significaría ese sacrificio, preguntándose si ellos estaban listos para el rol que debían desempeñar. Sin más aviso, decidieron realizar una cena en la que Jesús compartiría con ellos un mensaje revelador. Bartimeo sabía que revelaciones profundas se unirían al misterio de su misión. En su mente, las escrituras antiguas danzaban. «Por cuanto yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Jeremías 29:11. Su voz resonó en su interior como el eco de un pacto divino que no podía ser ignorado. Cuando llegó el momento de la cena, Bartimeo se sintió lleno de un profundo sentido de respeto y temor reverente. Jesús los miró profundamente a los ojos, y la atmósfera se volvió pesada con la sublime expectativa. Esto no era solo una reunión, era el instante en que se desataría la historia de la redención. Hoy se discutirá sobre la verdadera esencia del sacrificio, pensó.
El corazón de Bartimeo, latiendo con fuerza, se enfrentó a la verdad inquietante que estaba por ser revelada. A través de la agonía vendría la liberación y la sangre del Cordero, la esperanza para todo el mundo. Mientras Jesús hablaba, una sombra sutil de lo que estaba por suceder comenzó a flotar sobre ellos, como una advertencia silenciosa. La yema de los dedos de Bartimeo sentía la ruptura inminente entre su presente y el futuro divino. Con cada palabra, Jesús vislumbraba el abismo del sacrificio. ¿Quién hubiera pensado que mi dolor traería la redención?, se preguntó Bartimeo una vez más. El plan soberano de Dios comenzaba a revelarse. Pero aún hay más, pensó Bartimeo, sintiendo una voz en su interior que lo impulsaba a mirar más allá. ¿Cuál sería el siguiente paso de nuestras vidas cuando este sacrificio se consuma? ¿Qué transcurso se abriría para nosotros, sus testigos? Era un momento lleno de destino, y Bartimeo sentía que la historia estaba a punto de dar un giro monumental. ¿Serían ellos parte de algo más grande que la vida misma? La pregunta flotaba en el aire como un eco, mientras se aprestaban para escuchar lo que el maestro les revelaría a continuación. Mientras la cena avanzaba, el aire estaba impregnado de significado. Bartimeo escuchaba atentamente. Cada palabra de Jesús caía sobre su corazón como lluvia fresca en una tierra seca. Sus ojos se encontraban con los de sus compañeros, y se podía ver en cada rostro la mezcla de temor y esperanza. La atmósfera estaba tensada con la expectativa de una revelación que podía cambiar el curso de la historia. «Este pan es mi carne, que por vosotros daré», dijo Jesús, levantando el pan. Cada fragmento parecía un símbolo de la vida entregada. «Y esta copa, el nuevo pacto en mi sangre, que por muchos será derramada». Bartimeo sintió un estremecimiento. El sacrificio, pensó, el sacrificio que no solo atravesaría las puertas de la muerte, sino que también abriría el camino a la vida eterna. Las palabras de Jesús retumbaban en lo profundo de su alma, llenándolo de una mezcla de asombro y reverente temor. Uno de los discípulos, inquieto, rompió el silencio. «Maestro, ¿cómo podemos entender este sacrificio? ¿Por qué nosotros, tus seguidores, debemos llevar esta carga?» El rostro de Jesús se oscureció por un instante, como si una sombra hubiera pasado por encima de su espíritu. «El mundo no conoce mi camino, y sin embargo, vosotros seréis mis testigos. La oscuridad intentará envolveros, pero no temáis, porque yo he vencido al mundo». Juan 16:33. Bartimeo recordó las palabras del profeta Isaías. «Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido». Isaías 53:4. Cada trozo de pan que comerían sería un recordatorio de esa verdad. Cada sorbo de vino, un eco de la redención que se avecinaba. Mientras Jesús compartía más sobre el sufrimiento que estaba por venir, Bartimeo se sintió lleno de un profundo anhelo. ¿Cómo podrían ellos entender el precio de la salvación?, se preguntó. ¿Cómo podrían captar la enormidad de lo que estaba por suceder? El recuerdo del antiguo sacrificio pascual resonaba en su mente. «El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo», pensó con reverencia, reconocimiento de que toda la historia de su gente encontraba su cúspide en este momento. Hombres y mujeres habían esperado generaciones por este cumplimiento, por el Mesías que vendría a redimir a su pueblo. De repente, la puerta se abrió bruscamente, y un aire pesado de incertidumbre invadió el ambiente. Un grupo de hombres se hizo presente, sus rostros endurecidos y sus miradas llenas de rabia. Bartimeo sintió que su corazón se detenía. Sabía que estos eran los fariseos, los mismos que buscaban la caída del Maestro. Allí estaban al acecho, listos para desatar el caos. «¡Es él!», gritó uno de los hombres, señalando a Jesús con un dedo acusador.
La tensión se hizo palpable y el grupo se dividió en un murmullo de confusión y miedo. Bartimeo buscó la mirada de sus compañeros y sintió que el tiempo se estremecía a su alrededor. ¿Estamos preparados para esto?, se cuestionó, sintiendo una lucha interna entre el deseo de proteger al maestro y la inminente aceptación del plan divino que se desarrollaba ante ellos. Jesús, en un gesto sereno, se levantó. «Todo lo que está escrito debe cumplirse», dijo, con voz firme pero llena de dulzura. «La gloria de Dios se revelará a través de esta oscuridad, y aunque parezcan derrotados, el triunfo de mi amor sobrepasará todo entendimiento». En ese instante, Bartimeo comprendió que la batalla no era solo con sus persecutores, sino con las fuerzas del mal que habían acechado a la humanidad desde el principio. La pena y la gloria estaban entrelazadas y el sacrificio no sería en vano. Él, Bartimeo, sería testigo de que todo sacrificio trae consigo una resurrección, una nueva esperanza. ¿Quién habrá de levantarse ante la indignación de Dios?, pensó Bartimeo, sintiendo la claridad que sólo el Espíritu Santo puede otorgar. Estamos en la puerta de algo extraordinario, no solo para nosotros, sino para generaciones venideras. Mientras la tensión de la cena se intensificaba y el desenlace se aproximaba, Bartimeo sintió que su alma clamaba por mayor revelación. ¿Qué vendrá tras el sacrificio? ¿Sentiremos el peso de la redención o la gloria del resucitar? Meditó, mientras los ecos de las profecías seguían resonando en su ser. La noche estaba llena de misterio, y Bartimeo sabía que la revelación de la soberanía divina aún no había concluido. La pregunta quedaba en el aire, no solo para él, sino para todos los que eran tocados por la promesa de un nuevo pacto. La culminación del plan soberano de Dios estaba cerca, y lo que vendría podría alterar el destino de la humanidad para siempre. La atmósfera en la habitación se tornó densa, el aire vibraba con un temor reverente y una anticipación palpable. Jesús, con su mirada fija en el grupo, continuó su discurso con la voz firme como roca. «Esta noche, uno de vosotros me entregará». Las palabras resonaron en los corazones de los presentes como eco de una profecía antigua. Bartimeo, con súbita ansiedad, sintió que una sombra de inquietud pasaba sobre él. «¿Soy yo, Señor?». La pregunta surgió de labios temblorosos, pero fue un eco de cada discípulo. La incertidumbre se aferraba a ellos como un manto pesado. Sin embargo, mientras miraban a su alrededor, los ojos de Judas Iscariote se encontraron con los de Jesús, y una sutil complicidad traicionera pareció destilar en el aire. «El que moja el pan en el plato conmigo, este es mi traidor», afirmó Jesús con una tristeza que atravesaba el alma. Bartimeo sintió un escalofrío, recordando que la traición no solo golpeó al maestro, sino también a cada corazón allí presente. El dolor de la traición vendría y el sacrificio sería aún más grande de lo que entendían. La cena avanzó, pero la sombra de la angustia permanecía. Bartimeo intentaba reconectar sus pensamientos con las promesas de redención, cuando Jesús continuó hablando de su futuro. «Os digo que he deseado comer esta Pascua con vosotros antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios». Lucas 22, 15, 16. El corazón de Bartimeo se aferró a esas palabras. La imagen de un banquete en el reino resonaba con la esperanza de que el sufrimiento no sería el fin, sino un nuevo comienzo. De repente Pedro, lleno de amor y determinación, proclamó su lealtad. «Aunque todos te dejen, yo no lo haré». Pero Jesús, con el conocimiento de lo que estaba por venir, miró a Pedro y le dijo: «Antes que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces». Lucas 22, 34. La revelación del Maestro pesó sobre Bartimeo, quien sintió que cada palabra era un grito de advertencia, un recordatorio del frágil hilo de la fe humana. La cena continuó,
Y Bartimeo contempló el sacrificio que se avecinaba, la profunda conexión que se tejía entre el Maestro y sus discípulos. ¿Cómo se reconciliará el amor de Dios con el dolor que estamos a punto de presenciar?, se preguntaba, mientras las sombras danzaban en las paredes, reflejando el conflicto interno en cada uno de ellos. La seguridad del presente se desvanecía, y el futuro brillaba con incertidumbre. Al finalizar la cena, Jesús tomó una toalla, se la ciñó a la cintura y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. ¿Entendéis lo que os he hecho?, preguntó. Sus actos revelaban una humildad que desafiaba toda lógica. Bartimeo se sintió abrumado por la mezcla de amor y horror. El Rey de los cielos se humilla para servir, pensó, mientras las lágrimas brotaban en sus ojos. Aún en medio del servicio, una verdad aterradora permeó la habitación. La entrega de Jesús estaba inevitablemente ligada a su separación. Las manos que limpiaban, en breve, serían las que cargarían con la culpa del mundo. Bartimeo sintió que su corazón se comprimía ante la inminente realidad del sacrificio. Cada acción de Jesús llevaba consigo una carga de redención que ni él ni sus compañeros podían comprender en aquel momento. Con la cena terminada, la habitación se llenó de un silencio expectante. Jesús miró alrededor y dijo: «El tiempo se acerca, y lo que se avecina será cuestión de que mi amor sea manifestado a través de la oscuridad». Bartimeo sintió en su pecho un ardor que provocó su grito interior: «¿Por qué, Señor? ¿Por qué debes sufrir?». La respuesta se selló con la promesa aún no revelada: «Porque así está escrito, el Hijo del Hombre debe ser entregado en manos de pecadores». Lucas 24:7. En ese momento de oscuridad, una luz brillaba con fuerza. Del corazón de Bartimeo emergieron las palabras de Isaías: «Cuando veamos a aquel a quien traspasaron, lloraremos por él». La pregunta se agolpaba en el aire. «¿Qué hará Dios cuando el lamento cese?», pensó Bartimeo con fervor. Una nueva esperanza comenzaba a brotar en su corazón, mientras entendía que en la gran narrativa de la salvación, la crucifixión no era el fin. Había un significado más profundo que aún se ocultaba, una redención que prometía, en su momento oportuno, transformar la muerte en vida. «Oh Señor», clamó Bartimeo en su pensamiento, «la historia está lejos de concluir. ¿Cómo se desarrollará tu plan?». Las respuestas comenzaban a dibujarse en su alma, y sabía que lo que estaba por suceder sería el cumplimiento de las profecías, el punto de inflexión no solo de su vida, sino del destino del mundo entero. Las sombras avanzaban, y la gloria de Dios brillaba con un fulgor inquebrantable. Ahora la realidad del sacrificio se enfrentaba a la esperanza de la redención, y Bartimeo estaba preparado, aunque con el corazón inquieto, para ser testigo del glorioso desenlace que surgiría de la oscuridad. La noche se profundizaba, mientras las sombras se cernían sobre el sagrado encuentro. Con los corazones aturdidos por la revelación del traidor, el grupo se retiró a otro lugar, un jardín conocido por ellos, Getsemaní. El aire fresco de la noche parecía llevar consigo una presión palpable, como si la creación misma aguardara el desenlace inminente. Bartimeo seguía a Jesús, la incertidumbre llenando su ser. Cada paso resonaba como el latido de un tambor en el silencio tenso. Al llegar, Jesús pidió a sus discípulos que se sentaran y se dispuso a orar. «Quedaos aquí y velad conmigo», les exhortó, su voz serenamente decidida y a su vez marcada por la angustia. Bartimeo se sintió abrumado al ver la tristeza que invadía el rostro de su maestro. Era un dolor que tangiblemente parecía atravesar los límites de la fe y la carne. «Mi alma está muy triste hasta la muerte», dijo Jesús. Mateo 26:38. Bartimeo cayó de rodillas, sintiendo la gravedad del momento.
La lucha en el corazón de Jesús no era sólo por su sufrimiento inminente, sino por el destino eterno de cada ser humano. En su oración podían oírse sus súplicas, resonando en el aire como ecos de un sacrificio monumental. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, mas no como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. La súplica de Jesús arrebató el aliento de Bartimeo. ¿Qué sería de ellos si el sacrificio del Hijo de Dios no se realizara? Mientras Jesús se alejaba para orar, Bartimeo se sintió atormentado. Miró a su alrededor, a los otros discípulos, quienes luchaban por mantenerse despiertos ante el peso del inminente desenlace. La debilidad humana estaba manifestándose, y Bartimeo se dio cuenta de que, al igual que ellos, él también era un hombre lleno de fragilidad. ¿Acaso no podemos permanecer alerta?, se preguntó, sintiendo el llamado a la vigilante oración en medio de la incertidumbre. Jesús regresó y su mirada iluminó el sufrimiento en su interior. ¿No habéis podido velar conmigo una hora? Mateo 26:40, preguntó con un doloroso amor en su voz. Bartimeo sintió que la reprimenda dolía en su corazón, y la necesidad de estar alerta y presente se hizo más clara. Aunque sabían que el sacrificio era necesario, cada partícula de su ser luchaba contra la idea de perder al Maestro. Cuando Jesús volvió a orar, la angustia de su corazón se manifestó en sudor como gotas de sangre. Bartimeo no podía apartar la vista. Entendía que lo que sucedía en ese jardín no sería solo un evento, sino el momento crucial que movería los hilos del destino de la humanidad. Mientras Jesús pedía al Padre que, si era posible, apartara el cáliz de sufrimiento, la batida intensa de su corazón resonaba para salvar a todos, incluso a Judas. Estaba escrito que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho, recordó Bartimeo a medida que se aferraba a la fe. Las visualizaciones proféticas comenzaron a irradiar en su mente, vislumbrando no solo la pena, sino la posterior glorificación. La angustia se mezclaba con la esperanza como dos fuerzas en conflicto que luchaban por prevalecer. La quietud del jardín se partió cuando Jesús se levantó. Su camino estaba trazado. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Mateo 26:46. Bartimeo sintió un profundo escalofrío mientras comprendía que lo que estaban a punto de experimentar sería más que un acto de traición. Sería un cumplimiento del propósito eterno de Dios. ¿Qué camino tomará ahora, Señor?, preguntó Bartimeo dentro de sí, sintiendo la ansiedad de un destino que se perfilaba en el horizonte. El eco de las palabras de Jesús resonaba en su interior. La redención estaba en juego, pero la batalla aún no había comenzado. ¿Cómo podría tal sufrimiento abrir las puertas hacia la salvación? La inquietud, mezclada con la fe, dejó su corazón palpitante, mientras los pasos del destino se acercaban inexorablemente. Así, lo que parecía un oscuro presagio al desencadenarse, se transformaría por la gracia divina en la historia de una redención maravillosa. ¿Qué revelaría Dios sobre su plan? ¿Y cuál sería la gloriosa transformación que brotaría de la agonía? Mientras Getsemaní se llenaba de la inminente acción divina, Bartimeo supo que los próximos momentos cambiarían todo lo que conocían sobre amor, sacrificio y redención. El sacrificio estaba próximo, y el amor de Dios iba a ser revelado en su forma más pura. La primera brisa del amanecer comenzaba a asomarse entre las sombras del jardín, trayendo consigo la amenaza del clamor de la traición que se aproximaba. Jesús, su corazón agónico, resplandece con un propósito que sus discípulos aún no entendían. Aguardaba. Bartimeo, temblando de anticipación, se mantuvo vigilante. Cada latido de su corazón era un recordatorio de la gravedad de los momentos que estaban por desarrollarse. De repente, un ruido en el camino rompió el silencio.
bastones y armaduras resonaban como ecos de la oscuridad, y el aire se tornó denso con la inminente llegada de los soldados. Bartimeo podía escuchar claramente las voces de los guardias, mezcladas con la de Judas, quien había ido en busca de aquellos que habían jurado capturar a su maestro. La traición tenía una forma humana, y su nombre era Judas. ¿Por qué? ¿Por qué?, se repetía Bartimeo en su mente, sintiendo que el nudo en su pecho se elevaba a la desesperación. Mientras la muchedumbre se acercaba, Jesús permanecía firme, con la serenidad que sólo un hijo obediente del Altísimo podría manifestar. Con voz clara y firme, él se dirigió a ellos. ¿A quién buscáis? Juan 18:4. La respuesta fue inmediata. A Jesús de Nazaret. Al escuchar esto, Bartimeo sintió que la revelación de la declaración de Jesús se expandía en su interior. No era solo un nombre, era la respuesta a la angustia del mundo, el cumplimiento de la promesa de Dios a su pueblo. Yo soy, respondió Jesús. Juan 18:5. Cuando esas palabras crucificaron el aire, un escalofrío recorrió la muchedumbre. Cayeron hacia atrás, empujándose entre sí. Bartimeo notó cómo la gloria de Dios se manifestaba incluso en ese momento de inminente desgracia. Sin embargo, el temor no se disipó en el corazón de los discípulos. Pedro, enfrentando la oscuridad con valentía pero falta de claridad, desenvainó su espada y cortó la oreja de un siervo del sumo sacerdote. «¡Deja, Pedro!», grita Jesús con la voz que, aunque llena de autoridad, rebosaba amor. ¿Acaso no puedo yo orar al Padre y Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Mateo 26:53. En medio del caos, Bartimeo testimonaba la paz sobrenatural que sólo el Hijo de Dios podía proveer. La escena se tornó caótica. Los hombres armados capturaron a Jesús, y la tristeza se apoderó de los corazones de quienes estaban cerca. Sin embargo, de la angustia nacía algo poderoso. Bartimeo sintió algo en su interior, una chispa de esperanza. Podría ser que este sacrificio llevaría a la liberación del pueblo. La voz del Maestro sonaba en su mente. «Es necesario que el Hijo del Hombre padezca». Lucas 24:26. Bartimeo observaba cómo Jesús, esposado y rodeado de oscuridad, marchaba hacia su destino. Un rayo de entendimiento brilló en su corazón. La traición y la tristeza que llenaban el aire eran parte del plan soberano de Dios, la más grande historia de redención que jamás se contaría. «¡Ánimo! ¡No ha terminado!», resonaba en su alma, aunque su mente no comprendía completamente. Mientras la muchedumbre conducía a Jesús hacia el juicio, Bartimeo sintió una profunda conmoción. Cada paso que daban era un paso hacia el cumplimiento de las Escrituras. Al contemplar la figura serena de su maestro marchando hacia su sacrificio, se dio cuenta de que la redención llegaría a través del sufrimiento. La vida eterna envolvería a cada ser humano que creía. Las palabras de los profetas resonaron en su mente, promesas ocultas que estaban a punto de ser reveladas. La muerte no tendría la última palabra, el día de la resurrección sería una certeza. Quizás, solo quizás, lo que estaban presenciando era la iniciación de algo más extraordinario que su comprensión limitada. Mientras el eco de los pasos se desvanecía en la distancia, Bartimeo se inclinó nuevamente y en su interior una pregunta emergía. ¿Qué significado tendrá este sacrificio para nosotros, para el mundo? La sombra del sufrimiento se aproximaba, pero con ella venía la luz de la revelación del propósito divino de Dios. Su corazón ardía de anticipación, a la espera de la siguiente grandeza de Dios revelada a través de la oscuridad. ¿Qué nuevo milagro esperaría en el horizonte de este sacrificio? Mientras el camino tomaba su curso, Bartimeo supo que el amanecer traería consigo el cumplimiento de la eterna esperanza.
El eco de los pasos de la multitud resonaba en la noche, como si cada golpe marcara el compás del destino divino. Bartimeo, todavía aturdido por el asombro de las palabras de Jesús, se sintió abrumado por la magnitud del momento. La escena ante él era un conflicto entre la oscuridad y la luz, una lucha que no se limitaba a la captura de un hombre, sino que definía el destino de la humanidad. A medida que la multitud llevaba a Jesús hacia el juicio ante Caifás, los gritos de burla y las acusaciones comenzaron a resonar. Bartimeo vio cómo los soldados, envalentonados por la oscuridad que rodeaba este encuentro, se atrevían a escupirle y a golpearle, creyendo que aplastaban la esperanza que tan solo había comenzado a florecer en el corazón de muchos. Pero, ¿cómo puede esto ser el final?, se preguntaba Bartimeo, su alma luchando con el peso de la perspectiva. Mientras cada golpe caía sobre su maestro, su corazón gritaba: «No se acabará aquí». En su mente, las escrituras antiguas recobraban vida. Recordaba a Isaías, cuyas palabras anticipaban el sufrimiento del siervo. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Isaías 53:4. Las visiones de redención a través del sufrimiento comenzaron a mecerse en su corazón, una revelación de que lo que estaban mirando era el cumplimiento perfecto de la profecía. «Él es el Cordero», murmuró Bartimeo, su voz temblando. «¿Cómo es que la humanidad no lo ve?». Mientras el grupo se adentraba más en la ciudad, las sombras que parecían cercar a Jesús también comenzaban a envolver el corazón de los discípulos. Pedro, temblando de temor, seguía de cerca, intentando ocultarse entre la multitud, acompañado de una confusión que ardía intensamente en su pecho. Bartimeo, sintiendo el tormento de la lejanía de su maestro, supo que cada discípulo experimentaría de una manera u otra el dolor del abandono. Eran hombres que habían caminado junto a él y ahora lo veían caer. De repente, la figura de Judas se volvió a cruzar en los pensamientos de Bartimeo. Su traición resonaba fuertemente en el espíritu del ciego. ¿Hasta dónde puede llegar la desesperación del hombre para traicionar a aquel que lo ama?, se cuestionaba. Y en el fondo, la respuesta pareció surgir. La necesidad de redención era profunda, tan profunda que incluso los amigos más cercanos podían desviarse del camino. El tumulto llegó a su clímax cuando Jesús, en el patio del sumo sacerdote, fue sometido a juicio. Las palabras de las acusaciones se transformaron en veneno, y Bartimeo sintió un dolor punzante. ¿Quién podía comprender la magnitud de la verdad que estaba siendo desafiada allí? Mientras escuchaba cómo la multitud clamaba por su muerte, una chispa de valentía comenzó a arder dentro de él. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Las verdades que Bartimeo había asido en su corazón comenzaron a entrelazarse con la tristeza de lo que estaba sucediendo. Jesús se mantendría firme, conocería la traición y el rechazo, pero eso, en su totalidad, se estaba convirtiendo en el vehículo para la salvación. En medio de la noche algo nuevo surgía, una luz resplandecía incluso en la más profunda oscuridad. Mientras Bartimeo se sumergía aún más en la revelación divina de lo que significaba aquel sacrificio, un mensaje se encendía en su corazón. Algo profundo estaba en juego, un propósito mayor que desbordaría la inminente tragedia. La esperanza del hombre no podría desvanecerse. ¡Oh, qué gloriosa redención vendrá!, clamaba su alma. Y así, en el silencio aterrador que rodeaba el juicio, Bartimeo pudo sentir un escalofrío de promesa en el aire. El sacrificio que se avecinaba no era solo dolor, sino la puerta hacia un futuro repleto de gloria. ¡Qué gran milagro nos espera, oh Dios!, resonaba en su interior mientras el clamor de la multitud crecía.
La sombra parecía más densa, pero él sabía en su corazón que incluso en lo más oscuro la luz de la verdad brillaría resplandeciendo más allá de la pena. Y al final, una pregunta única surgió en su mente, aún más poderosa que las que ya había enfrentado. ¿Cómo se revelarán las maravillas que el Creador ha planeado en medio de esta oscuridad? Una promesa de redención palpitaba en el aire, dejando abierto el camino para el cumplimiento del eterno plan soberano de Dios. La noche se tornaba más oscura, y el silencio entre la multitud era pesado. Bartimeo, con el corazón en un puño, temía por lo que estaba sucediendo ante sus ojos. Jesús, el hombre que le había devuelto la vista y le había dado una nueva vida, se encontraba ahora en la cúspide de un juicio injusto. Cada palabra que caía de los labios de sus acusadores era como un martillo que golpeaba el anvil de su alma, llenándolo de angustia y desasosiego. Mientras escuchaba los gritos de la multitud clamando por la condena, recordaba el momento en que su vida había dado un giro radical. La fe que había encendido en su corazón, el clamor desesperado que había brotado de su ser, lo había llevado a este punto, donde una revelación más poderosa que él mismo parecía estar en juego. La conexión entre su milagro personal y el sacrificio del Maestro parecía crecer más profunda, como la raíz de un árbol que se aferra a la tierra incluso en tiempos de tormenta. El juicio continuaba, y los hombres sedientos de poder usaban la voz de la rabia para amenazar la paz de aquel que había traído consuelo. Bartimeo sintió una protesta brotar en su pecho. ¿Es esta la justicia de Dios? ¿Es este el cumplimiento de las promesas? Oh, Rey, no permitas que la oscuridad triunfe. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando un murmullo se desató entre la multitud. «Es un blasfemo», gritó alguien. «Merece la muerte». Las palabras resonaron como ecos de advertencia, mientras el rostro de Bartimeo se tornaba sombrío. Las profecías que conocía empezaban a manifestarse de forma aterradora. «¿Quién puede soportar el peso de esta traición?», pensaba, mientras lo observaba ser llevado ante Pilato, el gobernador. Las sombras de la culpa y la decepción cubrían la escena. La multitud rabiosa parecía buscar su propia liberación a expensas de un inocente, y cada vez más Bartimeo sentía que el destino de su maestro estaba entrelazado con el de toda la humanidad. Mientras los momentos se cernían como nubes cargadas de tormenta, una voz interna seguía alentándolo. «Recuerda, Bartimeo, el sacrificio es solo el principio. Más allá de este valle de lágrimas se encuentra la esperanza». Su mente viajaba a las palabras de los profetas, del siervo que sufriría, pero también del rey que reinaría. Cuando Jesús apareció ante Pilato, su presencia irradiaba una calma extraordinaria en medio del caos. Bartimeo recordó las palabras de Isaías, como cordero llevado al matadero, Isaías 53:7. ¿Cómo podía Jesús permanecer en silencio ante tales acusaciones? La toma de decisiones de Pilato resonaba con una carga histórica. Bartimeo sabía que el destino de su maestro no solo afectaría a ellos, sino que modificaría el tejido eterno del tiempo mismo. «¿Qué haremos? ¿Cómo nos enfrentaremos a este juicio?», murmuró un discípulo cercano, su voz temblando. Bartimeo, con determinación, sintió que debía hablar. «Debemos confiar en que Dios tiene un propósito mayor. Lo que estamos viendo es la parte de la historia que no podemos comprender. La libertad, la verdad y la vida vendrán a través del sacrificio», proclamó con fervor. Con cada palabra la fe que había recibido se transformaba en un mensaje, un testimonio de luz en la oscuridad. Sabía que el camino de Jesús no era el de un mero hombre, sino el del Redentor. No deberíamos huir del dolor. Este sacrificio traerá la paz, la salvación que tanto hemos esperado, decía Bartimeo, su corazón palpitante ante la inmensidad de lo que estaba a punto de suceder.
Mientras Bartimeo abogaba por su maestro en silencio, el clamor del pueblo se intensificaba. ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Era un grito concertado que retumbaba en sus oídos y resonaba a través de la historia como un eco de oscuridad. Su alma se encogía ante la violencia de la masa, pero el amor hacia Jesús lo mantenía firme. Finalmente Pilato, arrinconado entre la presión de la multitud y la visión de un hombre inocente, decidió entregar a Jesús. Que su sangre caiga sobre nosotros y nuestros hijos. Fue el clamor de aquellos que se habían vuelto ciegos ante la verdad. No podían ver lo que estaban pidiendo. Sus palabras sellaron un destino. Bartimeo, sintiendo la angustia, alzó su voz. «Oh, Señor, que tu sacrificio no sea en vano». Su clamor resonó en un acto de esperanza, aunque la oscuridad se cernía como un manto interrumpiendo la luz. En ese momento, la pregunta que flotaba en su corazón se hizo más intensa. ¿Qué milagro de redención está por desplegarse a través de este sufrimiento? Mientras Jesús era conducido al Gólgota, Bartimeo, con una fe renovada, sentía que el sacrificio que se avecinaba estaba alineado con la gloria de Dios. La historia no terminaría aquí, lo sabía en lo más profundo de su ser. Los próximos eventos blindarían los corazones de quienes creyeran. Se avecinaba un amanecer que traería consigo la esperanza más gloriosa. Más allá del sacrificio, había promesa, un propósito divino que Bartimeo empezó a vislumbrar. ¿Serían ellos testigos de la muerte o verían la resurrección de la esperanza para todos? Su corazón resonaba con la verdad viva. Este sacrificio prepara el camino hacia la gloria que aún no hemos alcanzado. Así, sus pasos se unieron a la marcha hacia el sacrificio, mientras el eco divino prometía que una revelación asombrosa y esperanzadora estaba inminentemente a la puerta.